¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia, los viernes a las 22 y nuestra repetición de los domingos a partir de las 15:30 y también la emisión en nuestro canal de YouTube, donde se pueden ver este y todos los programas que hemos realizado. Y hoy tenemos muchísimo material para presentarles, ojalá que nos alcance el tiempo, pero como lo anticipábamos la semana anterior, comenzaremos a tratar un tema que creemos, si bien tiene muchísimos años de discusión jurídica, por lo menos en la Argentina, desde hace bastante tiempo ha quedado sin ser tratado, como lo macro, digamos, que encierra otros aspectos que sí tuvieron discusión parlamentaria en la República Argentina. Y nos estamos refiriendo, por ejemplo, al tema de el matrimonio igualitario en su momento, la ley de fertilización asistida también, y últimamente la ley o el proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que se trabó para su aprobación en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta del Parlamento argentino. Y decíamos que el tema de un Estado confesional o laico tal vez haya tenido que ser la discusión, el debate anterior a cada uno de esos temas, porque incluye o los incluye en forma necesaria. Y hoy ese tema lo tendremos como aspecto central de nuestro programa, con la presencia del doctor Marcelo Buntimer, quien gentilmente accedió a nuestra invitación para hablar de ese tema. Obviamente que también abordaremos con él otros aspectos que hacen a nuestra realidad política. Realidad política que va concatenada, va encadenada con la economía, con lo económico, que tanto está golpeando a diversos sectores de nuestro país. Y una de las medidas que se conoció en esta semana y que aparentemente tomó de sorpresa a la mayoría, pero que, de acuerdo con manifestaciones del mismo ministro de Hacienda de la Nación, Duhovne, ya era conocida por los gobernadores, o por la mayoría de ellos por lo menos, se refiere a la eliminación del Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Sojero. Una parte de la recaudación de que hace el Estado Nacional de los aportes de quienes hacen esa producción era destinada a las provincias y más específicamente a las municipalidades, con un criterio en la misma redacción de la creación de este fondo sojero en su utilización. Debía ser usado única, pura y exclusivamente para obras de infraestructura, como por ejemplo esta que estamos viendo, que es la del asfalto. El asfalto, el pavimento que cambia el sentido de la vida de quienes hasta ese momento no lo tenían y comenzaron a disfrutarlo. Pues bien, esta medida del gobierno nacional golpeó a todas y cada una de las municipalidades de la Argentina, sin ningún tipo de distinción. Acá no se puede decir se privilegia a este sector porque tiene el mismo color o partido político que el gobierno nacional. No, pegó a todos, iba a pegar a Resistencia, que tiene a Capitanich del Frente Chaco Merece Más, a Alicia Zula de Barranqueras, de Cambiemos, en fin, a todos. Y rápidamente se elevaron las quejas e inclusive se dijo que se iba a accionar judicialmente para que no sea eliminado este Fondo Federal Solidario o Fondo Sojero, porque su eliminación no será solamente la terminación o la finalización de las obras que se podrían hacer, las que estaban ya en proyecto, sino también la eliminación de fuentes de trabajo directos que tenían sus fondos o el dinero para pagar a quienes estaban realizando justamente en este Fondo Nacional. Bueno, eso se terminó. Otro mazazo, digamos, otro golpe a las ya alicaídas arcas de los estados provinciales y municipales. Y se conocieron, usted los habrá visto, los montos que de aquí hasta fin de este año y también en el 2019 no se transferirán más al interior de la Argentina. Al decir de Duhovne, algunos gobernadores ya sabían esto. Uno hace pensar, uno se pregunta, ¿lo sabía el gobernador de la provincia? ¿Había transmitido esa información?
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dijo, se había hablado, pero para el año que viene, nunca para este año o lo que resta del 2018. En fin, otro tema que también está dando mucho que hablar es el de la intervención determinada por la Cámara de Diputados de la provincia a la municipalidad de Villa Río Bermejito, donde Lorenzo Hefner estaba siendo investigado judicialmente, y aquí tenemos una placa, el Lorenzo Hefner Mercado de Pases, porque del 2003 al 2007 fue de la UCR, del 2007 al 2011 del Frente Chaco Merece Más, y desde el 2011 hasta ahora otra vez de la Unión Cívica Radical. No se privó de nada Lorenzo Hefner, quien hoy está siendo presentado tanto en la provincia como en los medios nacionales como el arquetipo de lo que no debería hacerse en la función pública. Y obviamente que siempre lo decimos aquí, ojalá que se realicen todas las investigaciones, pero con una salvedad absoluta: preservar los derechos constitucionales que le corresponden a cada ciudadano de la República Argentina, como por ejemplo el principio en el que indica que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo culpable, porque si no se preservan todas las instancias de derecho necesarias, quienes no lo hagan van a ser funcionales a que este tipo de investigaciones o posibles condenas no queden en nada, porque podrían ser, y después lo vamos a preguntar a un profesional del derecho, como lo tendremos aquí, si un mal procedimiento casi de forma podría dejar en nada una investigación. Ojalá que no sea este el caso. Y lo decíamos también en la situación de la ex intendenta de Resistencia, Aida Ayala, o de los ex funcionarios del gobierno de la provincia del Chaco, que también están siendo investigados. Otro tema que no tiene nada que ver con estos, pero que pasó en esta semana, fue la asunción como presidente de Mario Abdo Benítez en la República del Paraguay. Y ahí estuvo el presidente de la Nación, ahí lo estamos viendo en el momento de llegar a la ceremonia de transmisión de mando. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque Mario Abdo Benítez, Marito como lo llaman, es la continuidad de una serie de triunfos electorales que son asociados a la derecha en Latinoamérica. Y hoy únicamente Bolivia está presentando la continuidad de su presidente con algún sesgo que lo relaciona a lo que en su momento fue denominada la nueva corriente de izquierda o socialista en Latinoamérica, con Lula, con Cristina Fernández, con Lugo, entre otros. Y justamente a Mario Abdo Benítez se lo acusó, y muchísimo, por la relación que tuvo él y principalmente su padre con la dictadura de Alfredo Stroessner en su momento. Lo cierto es que también esto está ligado a la posibilidad de que se concrete la postulación a presidente del Brasil de Lula da Silva, y también queda qué es lo que sucederá aquí en la República Argentina con una expresidenta como Cristina Fernández, que hoy está siendo asociada con ser la jefa de varias asociaciones ilícitas. Nunca se la coloca por debajo de la jefatura. Vamos a ver cómo evoluciona, cómo sucede esto, cómo acontece, y fundamentalmente si tendrá o no algún impacto en las elecciones del año que viene aquí en la República Argentina. Esto es lo que queremos mencionar en el comienzo. Vamos ahora a recordar la semana que hemos transcurrido en las siguientes imágenes, y después la primera puesta en contexto del tema central de hoy aquí en Sin Retórica, que es el tema del Estado, confesional o laico. Recordemos esta semana.
final veíamos un hermoso retrato de Aretha Franklin, la reina del soul, como se la denominó quien falleció en esta semana, y como fondo musical uno de sus grandes éxitos. Rezo una pequeña plegaria, en este caso en versión instrumental. Les decíamos que en nuestro programa de hoy estaremos con nuestro invitado, le pediremos a él algunas consideraciones acerca del Estado y la discusión ya añeja en el país de su confesionalidad o su laicidad. Y decíamos también en el programa anterior que tal vez esa discusión debería ser anterior a las que ya se dieron, como la del matrimonio igualitario o la misma ley de interrupción voluntaria del embarazo que se discutió la semana anterior. Y como para poner en contexto y tener alguna opinión al respecto, hemos rescatado dos párrafos del discurso que en ese mismo debate, en esa misma sesión parlamentaria, hiciera el senador nacional por Cambiemos de Formosa, en este caso Luis Naidenov, quien hizo referencia a la conceptualización del Estado y la fe, o mejor dicho, el Estado y la religión de esta manera. La otra cuestión que me parece medular, puede o no gustarnos, pero hay un fuerte componente en la decisión que se ha tomado esta noche o que muchos van a tomar en base a las creencias. No me parece mal. Yo respeto las creencias, pero para mí las creencias tienen que ver con mi fuero íntimo, con mi derecho a la privacidad. Yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre que pertenezco a la religión católica y vaya si tengo fe y me aferro a la fe en mi vida. Pero ¿saben qué? Vaya si tengo fe y me aferro a la fe en mi vida. Pero diferencio la creencia del rol del Estado, porque me formé en un partido que tiene una visión laica. Y en esa visión laica, la opinión mayoritaria o una creencia mayoritaria no puede imponerse al conjunto de la sociedad. De Luis Naidenov, el senador nacional de Formosa por Cambiemos, quien hacía expresa mención a uno de los pilares del partido de Alem y de Irigoyen, que tiene un fundamento laico, lo expresaba. Y lo interesante de todo esto, como para observar, es que al lado, a la izquierda de Naidenov, estaba sentado el senador por el Chaco, también por Cambiemos, Ángel Rosas, quien votó en forma distinta a Naidenov, como para ver aquello que mencionábamos en programas anteriores, la transversalidad del tema que ha dividido aguas internamente, inclusive en aquellos sectores política e ideológicamente alineados en lo económico, por ejemplo. Pero escuchemos una segunda parte de Luis Naidenov en el Congreso de la Nación, cuando hacía mención a algunos antecedentes que existen en la historia argentina con este mismo tema. Desde la ley 1420, con la educación gratuita y laica, se citó la creación de los registros del Estado Civil. Miren, en 1886 o hasta el año 1886, todo lo que tenía que ver con la vida de las personas se asentaban en los libros parroquiales. Ustedes saben lo que implicaba en 1886 para un ciudadano que no profesaba la religión católica, que podía ser evangélico o judío, registrar un nacimiento en un libro parroquial. Por eso intervino el Estado. Y también así se terminó en una disputa y en la ruptura con la Santa Sede, como se ha dicho, pero existió valentía política para asumir un rol del Estado, valentía política para reafirmar un Estado laico. Valentía política para reafirmar un Estado laico. Un concepto, o uno de los que expuso Naidenov, Luis Naidenov, el senador por Cambiemos de Formosa, que levantó polvareda, no solamente en el interior del partido, de la UCR, sino también en aquellos que siguen a dos o son partícipes o integrantes de alguno de los dos grandes grupos de presión que vimos, y ya lo hemos dicho, que actuaron fuertemente en esta discusión de la interrupción voluntaria del embarazo. Y estamos hablando del sector evangélico, por una parte, que está nucleado o que nuclea en las alianzas de iglesias
evangélicas de la Argentina por una parte y de la misma Iglesia Católica Apostólica Romana por otra. Antes de la charla con nuestro invitado, el doctor Marcelo Bortimes, que nos hablará más específicamente y en forma más conocedora de todo esto, queremos dejar el siguiente material como para que si alguna persona aún no tiene bien claro eso de Estado laico o Estado confesional o Estado religioso, pueda informarse. Creemos que es una de las misiones de los medios de comunicación. Vemos ese material e inmediatamente después de él comenzaremos la charla con nuestro invitado. Por definición, nada debería ser más importante que la palabra de Dios. Ninguna ley escrita por los hombres puede superar una ley divina. Y es terriblemente frustrante encontrarse con alguien que evoca el concepto de Estado laico. Visto así, ese concepto es una forma de justificar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Y de paso, es una manera de descalificar a todo aquel que tenga fe. Pero entonces, ¿por qué existe el concepto de Estado laico? ¿Cómo es posible que tantos países poblados por millones y millones de personas religiosas estén de acuerdo en eso? Y la respuesta es muy sencilla, porque las personas que comparten un país no creen lo mismo. Los hay ateos y religiosos, pero entre los religiosos siempre existe un sinnúmero de desacuerdos. Unos hablan de la Biblia, otros del Corán, otros de la Torá y otros de extraterrestres. Unos son cristianos y otros católicos. Unos creen en el Viejo Testamento, otros solo en el Nuevo. Unos prefieren leer los textos sagrados de forma literal, otros como un relato alegórico. Y entre tanto, no se aparece ningún dios en televisión que le explique a la humanidad entera qué carajos es lo que él o ella quiso decir. Entonces, señor religioso, ¿cómo hacemos? Si en efecto usted es el vocero de la verdad, pues sí, todo lo que nos diga debería convertirse en ley. Pero al lado suyo hay otras personas, también religiosas, que tienen la misma convicción y hablan de un Dios distinto, de reglas diferentes. No solo de prohibir el matrimonio homosexual, sino de lapidar mujeres adúlteras o obligarlas a que se aíslen cuando están menstruando. Dicho de otro modo, ¿cómo privilegiar las creencias de alguien religioso por encima de las creencias de otra persona que también es religiosa? Ambos dirían lo mismo, porque yo tengo razón, y él no, porque mi Dios o mi interpretación de lo que Dios dice sí es verdad. Pero todos suenan igual, y todos tienen la misma evidencia, un texto cuya interpretación varía dependiendo de las personas que lo leen. A lo largo de nuestra historia, la humanidad ha tenido que aprender con sangre que en el marco político la palabra de Dios hace más daño que bien. Hemos vivido siglos de guerras y persecuciones religiosas porque había mucha gente convencida en lo más profundo de su ser de que tenían la clave para la salvación de la humanidad. Y con esa creencia se han justificado atrocidades, la tortura, el asesinato, la discriminación. Si el punto de partida es la supuesta voluntad de Dios, entonces no hay límite a las cosas que deberíamos hacer para que otros la cumplan. A primera vista, uno pensaría que el concepto de Estado laico existe para proteger los intereses de las personas que no creen en Dios por encima de los intereses de las personas religiosas. Pero eso no es del todo cierto. El Estado laico también es un pacto entre las mismas personas religiosas para poder convivir los unos con los otros, más allá de sus diferencias. ¿Y en qué consiste ese pacto? En que las leyes las escribimos entre mortales y con argumentos que se puedan discutir. En lugar de citar autoridades o textos religiosos obligantes, buscamos principios que sean razonables para cualquier persona. Cada cual tiene el derecho y la libertad de creer lo que sea que quiera creer, pero al momento de escribir leyes no nos sirve de nada apelar a artículos de fe. Y fíjense en el resultado. Durante los siglos en los que ningún dios se ha tomado la molestia de resolver la disputa, el Estado laico nos ha permitido convivir como civilización. Pasamos de la Inquisición, las Cruzadas o la conquista de América a un Estado de derecho, con menos guerras y menos muertos. Entonces, amigo religioso, es verdad que mucha gente evoca el concepto de Estado laico de forma automática y con un cierto airecillo de superioridad. Pero recuerde, ese principio está ahí para protegernos a todos, incluyéndolo a usted. Es gracias a ese principio que nadie le impone un modelo de vida bajo las reglas de una religión que no es la suya. Y sí, podemos discutir sobre si Dios existe o no, sobre si esta interpretación de la Biblia es mejor que aquella, y podemos tratar de convencernos.
pero no podemos imponer nuestras creencias sobre las creencias de los demás, no a la fuerza y tampoco a través de leyes que todos los ciudadanos estarían obligados a cumplir. Ojalá que este material que terminamos de ver haya servido como para disipar algunas dudas que siempre existen, fundamentalmente con la aparición de un tema que para muchos es novedoso, como lo es el del Estado, el Estado laico o el Estado confesional o Estado religioso. Hemos hecho la introducción, pero queríamos también, y lo anticipábamos la semana pasada, traer a un profesional del derecho como para hacerle algunas preguntas y que nos disipe algunas dudas que tenemos y ojalá también a quienes puedan tenerla aquí mirando nuestro programa. Y ya lo invitamos y lo presentamos a Marcelo Buntimes. Estaba mirando bien la pantalla porque tengo el temor de no pronunciar bien el apellido. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Muy bien. Encantado de estar nuevamente acá en el programa con este tema que, bueno, tiene mucha actualidad y resulta muy interesante. Claro. Y estamos hablando de un Estado laico, un Estado confesional o religioso, fundamentalmente. Y para muchos es un tema que apareció ahora, dicen que apareció y que inclusive sostienen el gobierno, lo quiere utilizar para tapar todo lo otro, pero es un tema viejo, ¿no? Es un tema que viene desde la Convencional Constituyente de 1853, imaginemos, o sea, que inclusive se había debatido durante las asambleas preliminares de lo que es la asamblea del año 13, y que luego con la posterior guerra civil que hubo en la Argentina entre unitarios y federales, el tema quedó un poco olvidado. La Iglesia a su vez tuvo distintos posicionamientos durante esa época, finalmente terminando dentro de lo que era el Partido Federal de Rosas, y con el posterior debate de 1853 se presentaron tres grandes posturas, ¿no? Cuando se dice, o cuando en este tipo de análisis o debate se dice iglesia, uno se refiere a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Exactamente, sí. Como para situar bien los conceptos, ¿no? Sí. Que en el momento de Rosas, e inclusive posteriormente hasta lo que se llamó la época de la generación del 80, tuvo muchísimo peso en el Estado Nacional, ¿no? Sin duda que sí, inclusive esto ya lo denunciaba los famosos intelectuales de la generación del 37, estamos hablando de Echeverría, Sarmiento, Alberdi, ya denunciaban esta connivencia de Rosas con la Iglesia, los sermones, ¿no? y las homilías de los sacerdotes que decían muerte a los unitarios y que propiciaban, ¿no? el Estado federal como un modelo también, no solamente político, sino un modelo moral de cómo deberían ser los ciudadanos, ¿no? Como para hacer mención a algunos de los nombres que estudiamos en la escuela primaria y en la secundaria. Sarmiento y Mitre se mostraron siempre como laicos, ¿no? Sí. Como defensores de la laicidad del Estado. Alberdi, en cambio, no. Tenía una postura más conservadora, Alberdi, sin ser totalmente confesionalista. Recordemos que dentro de lo que era las discusiones de la Asamblea en Santa Fe en 1853, de las cuales nos han quedado las actas, con lo cual se enriquece muchísimo la investigación heurística e histórica. En esta discusión básicamente tuvieron representados tres grandes sectores, ¿no? Un sector que claramente era confesional y esperaba que el Estado profesara una religión, un sector que se diga en la Constitución profesa. Exactamente, ¿no? Que establecer la religión católica como religión del Estado. Oficial, ¿no? Algo similar a lo que sucede cuando en Canterbury el cardenal ordena a Isabel II cuando asume a la corona, digamos, ¿no? Para ponerlos en términos, si bien este es un régimen monárquico parlamentario, en términos sería básicamente... Estamos hablando de Inglaterra en este caso. Inglaterra, donde la religión del Estado es el anglicanismo, ¿no? En había un sector intermedio, que es en donde estaba Alberdi, donde establecía que el Estado debía proteger, amparar, defender, decía él, y el cual tiene preeminencia. Recordemos que a Alberdi le fue encargado de redactar el proyecto de Constitución. Entonces claramente va a tener preeminencia, que se refleja luego en el artículo 2, y que posteriormente se fue modificando. Y finalmente un tercer sector, donde entre otros estaba Gorostiaga y demás, que pretendían lograr un Estado plenamente laico, con una separación total entre lo que es Iglesia y Estado, ¿no? Hay que decir que mucha gente
fundamentalmente aquellos que tienen la confesión de religiosidad de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y también por extensión algunas de las diferentes creencias cristianas, en este caso las evangélicas, sostienen que cuando se habla del Estado laico se está haciendo en realidad una guerra o una batalla contra la fe de cualquiera de ellas. No es tanto así, ¿no? Claramente, sí, hay también mucha desinformación al respecto, digamos. Lo que se plantea básicamente es que en realidad no es ningún tipo de guerra, sino que haya separación, sobre todo presupuestaria, en lo que hace al mantenimiento del culto católico, y sobre todo respetando el principio de igualdad para todas las otras confesiones que hay dentro del territorio argentino. Recordemos que según el mismo CONICET, con cifra del 2008, alrededor de un 70% de la población argentina es católica apostólica romana, dejando un 30% restante para otros tipos de confesiones, ya sea cristianos, protestantes, luteranos, baptistas y demás, entre judíos, musulmanes y muchas otras religiones también orientales. Es bueno aclararlo porque siempre está, y especialmente, o tal vez específicamente en esta época que nos toca vivir, como está en contra de, ¿no? Quieren echar a la Iglesia Católica del Estado. Y no es ese el motivo o el fin, por lo menos, ¿no? En 1853 se dicta la Constitución, se sanciona la Constitución, y quedaron 3 o 4 aspectos que después fueron modificados en 1994. No sé si previamente se había hecho alguna modificación. Previamente se intentó hacer algunas modificaciones, entre esas también en la Constitución, por algunos constitucionalistas llamado la Constitución fallida de 1949, también llamada la de Perón. La de Perón, la Constitución justicialista. Acá estamos viendo algunas imágenes de la Constituyente del 94. Exactamente. Aquí se produjeron algunas modificaciones, ¿no? Sí, una de las mayores modificaciones, bueno, fue primero, se suprimió esta cuestión que mandaba evangelizar a los indios, así lo decía textualmente la Constitución, digamos, y convertirla al catolicismo. Hoy se respeta la preexistencia étnica y se respeta la religiosidad de los pueblos originarios. También se sacó esta obligación de jurar por los santos evangelios, y sobre todo también la cuestión de que el presidente y vicepresidente debían profesar la religión católica como necesaria para acceder al cargo, ¿no? Obviamente que estos 3 aspectos que está citando Marcelo se refieren al tema que nosotros estamos hablando. Se dieron en el aspecto político otras modificaciones, que no es el caso que nosotros hablemos hoy, ¿no? Sin duda que sí, y entre esos también un aspecto político de gran importancia que se modificó fue la inclusión con rango constitucional de todos los tratados de derechos humanos. Ahí se produjo, en el 94. En 1994, que tiene como aspecto fundacional de las democracias republicanas, digamos, el aspecto de la igualdad. Pacto de San José de Costa Rica y otros, ¿no? Pacto de San José de Costa Rica, Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros, ¿no? Y en lo político específicamente, la reelección, la disminución del periodo... La disminución del periodo, sí, la disminución del ¿no? periodo de 6 a 4 con posibilidad de una reelección. Tercer senador también se incluyó ahí. Se incluyó en 1994, efectivamente, sí, pero... básicamente la presión, y que esto no hay que soslayarlo, también del episcopado argentino en ese momento, para que no se modifique el artículo 2. Recordemos que entre todos los procesos de reforma constitucional que hubo, el de 1860, que fue para la reincorporación de Buenos Aires, el de 1888, el de 1957, 1994 y demás, siempre hubo proyectos de reforma también sugeridos por el episcopado argentino, sobre todo con reforma del artículo 2. Pero en el 94, ¿no? ¿Qué mandato de modificación podía hacer la Convención Constituyente? ¿Toda la Constitución? Tengo entendido que no. Hay una discusión doctrinaria respecto de cómo elabora el proyecto la Asamblea Constituyente. Recordemos que tenemos un poder constituyente original, que es el de la primera Convención Constituyente, y un poder constituyente derivado. Se sanciona a través del Congreso de la Nación una ley de necesidad de reforma constitucional que establece los puntos a tratar. La pregunta surgía de si un poder constituido como el Congreso
puede limitar a un poder constituyente como es la Asamblea Constituyente. Es decir, el Congreso puede limitar a la Asamblea a tratar solamente estos puntos y no otros puntos. La tentación de entrar a hablar de este tema es mucha, pero tengo entendido, un experto en leyes lo dirá si es así o no, que salvo que se declare la Asamblea autónoma, digamos, ¿no? Salvo que se declare autónoma y que avance por sobre encima de la ley de declaración de necesidad de reforma. Que crearía otro conflicto. Crearía otro conflicto, y recordemos que la reforma del 94 se aprobó con la ley de declaración de reforma a libro cerrado. Ajá. O se aprobaba todas las medidas que se impulsaban desde el Congreso, o no se aprobaba ninguna. Y esto se aprueba así, y están las actas que con cualquiera lo puede corroborar con la reforma del 94. Mencionamos esto porque las reformas referidas al tema que hoy estamos tratando, el Estado confesional o laico, que se efectuaron, se dieron en la segunda parte de la Constitución, y no se toca el 1 y el 2, ¿no? Exactamente, y esto parte de una vieja teoría jurídica que muchos piensan que es una cuestión legal, es una cuestión teórica, la teoría de las cláusulas pétreas. La teoría de las cláusulas pétreas es una teoría del constitucionalismo clásico propugnada por Germán Vidal Campos, uno de los mayores constitucionalistas argentinos y lo más reconocido, y que luego todos los constitucionalistas clásicos han ido solventando. Establece que hay ciertos principios que son inmodificables, como el principio republicano, el federalismo, la democracia, y entre otras cosas ponen el artículo 2, y que es el sostenimiento del culto católico. Sin embargo, esto no deja de ser una teoría, y la inclusión de este artículo como cláusulas pétreas parece por lo menos arbitraria, sobre todo teniendo en cuenta que el artículo 30 de la Constitución dice expresamente: esta Constitución se puede modificar en el todo o en cualquiera de sus partes, ¿no? Por lo cual, esto de las cláusulas pétreas no deja de ser una teoría jurídica, con lo cual es opinable, digamos, si uno está a favor o en contra, pero no es una cuestión legal, no existen cláusulas pétreas en la Constitución. Ya mencionaste los aspectos que se modificaron, ¿no? El artículo 1, ¿qué dice? Básicamente, bueno, a lo largo de los primeros artículos se van estableciendo las formas de gobierno, y cuando se pasa luego del sistema representativo, republicano y federal, automáticamente se pasa como cuestión, como si fuera una de las cuestiones macroestructurales de la conformación del Estado, se introduce el tema del sostenimiento del culto. Eso es el artículo 2, ¿no? Exactamente. Esto ha originado, digamos, ¿por qué cuando se habla del sistema de gobierno, del sistema que es representativo, republicano federal, se habla del culto? Esto ha originado que muchas personas piensen que dentro de la estructura del gobierno y de la Constitución está también la cuestión, digamos, confesional del Estado. Es decir que la palabra sostenimiento es la que algunos interpretan como profesión de, y otros únicamente como manutención. Exactamente. Económico. De hecho, en el fallo más precedente de la Corte Suprema, en el fallo Castillo, establece claramente que la palabra sostenimiento únicamente tiene un aspecto económico. Inclusive el fallo jurisprudencial, entre otros fallos precedentes, avanza en que ese mantenimiento económico no es necesariamente a través del pago de sueldos de obispo como si fuesen personal del Estado, sino que puede ser a través de exenciones impositivas, a través de disminuciones de impuestos, a través de las donaciones, a través del mantenimiento de templos, a través de los grandes loteos de tierra fiscales que se le otorgan a la Iglesia Católica, entre otras cuestiones. No necesariamente tiene que ser a través de erogaciones presupuestarias del Tesoro para el mantenimiento mediante los sueldos, digamos, del personal eclesiástico. Y hay otro aspecto que está incluido en el preámbulo, en el que se indica tomar a Dios como fuente de toda razón y justicia. También, aunque en forma genérica, no se hace alusión a ninguna confesión religiosa, ya hay un aspecto teísta, ¿no? Sin duda que sí, y fue objeto de grandes debates. El preámbulo, ya lo tiene dicho la Corte Suprema, debe servir para interpretar el texto del articulado de la Constitución. Sin embargo, así como sirve como materia hermenéutica para comprender el articulado de la Constitución, no conforma parte del articulado. Y no deja de ser una... No forma parte. No forma parte del articulado, sino que sirve y coadyuva a lo que es la interpretación y la hermenéutica de la Constitución. Y es una declaración de principios, sin duda que sí, de un pueblo que tiene una larga y una fuerte tradición
católica y cristiana, como son otros pueblos, entre ellos, por ejemplo, Italia, por ejemplo, España y demás, pero que sin embargo han encontrado la forma de mantener esas tradiciones que son muy arraigadas en el pueblo, sin pasar por encima del principio de igualdad ante la ley, que es el principio que básicamente establece que no se le debería cobrar impuesto a todos los contribuyentes para el mantenimiento de una sola de las iglesias. Ahora, en la mención en el preámbulo de Dios como fuente de toda razón y justicia, debe entenderse que se refiere al Dios de los cristianos. Bueno, eso sería materia de un debate filosófico muy importante, Pedro. Sin duda que en ningún lado establece que es el Dios de los cristianos, ni tampoco establece que es el Dios de los cristianos católicos, apostólicos y romanos, ¿no? Habla de Dios, digamos, como ente trascendente, como esta voluntad creadora que aúna a los pueblos. Pero, perdón, tampoco hace referencia, o por lo menos margina, a quienes puedan tener la creencia En varios dioses. en uno o más dioses, ¿no? Exactamente, como es el caso de muchísimos de nuestras comunidades originarias. O sea que eso también podría llegar a ser, si ya no lo fue, objeto de discusión, de controversia. Sin duda que sí, y recordemos que también es algo que fue muy polémico en las sesiones de la Asamblea Constituyente de 1994, donde otra de las reformas, grandes reformas que se hizo, y como olvidé de decirlo al principio, pero que ahora la traigo a colación, es la derogación de las famosas disposiciones del patronato. ¿Sí? ¿A qué se denomina patronato? Básicamente eran las disposiciones que regulaban la relación del Estado argentino con el Vaticano. Ahora lo que queda es el famoso concordato, como bien lo hablábamos detrás de cámara hoy un poco antes de comenzar el programa, firmado en 1966 durante el gobierno de facto de Onganía. ¿Y en qué consistió básicamente ese concordato? Bueno, este concordato venía ya tratándose durante la presidencia de Ilia, finalmente como la historia es notoria, Ilia no concluye su mandato, finalmente es Onganía quien manda a Costa Méndez a firmar el concordato. Básicamente establece, entre otras cuestiones, la protección del Estado y sobre todo, esta es una opinión bastante personal, yo creo que profundiza la desigualdad o los privilegios de la Iglesia Católica por cualquier otra confesión que pudiera existir en el territorio argentino, digamos. ¿Puede decirse que en forma taxativa el Estado argentino es laico o que el Estado argentino es confesional? Bueno, al Estado argentino institucionalmente e internacionalmente le gusta llamarse laico. De hecho, que nos enseñan a todos en la escuela primaria, digamos, aquellos que hemos ido a una escuela primaria de educación pública, dicen que el Estado es laico. Sin embargo, a medida que uno va transcurriendo en la vida ciudadana y democrática, se da cuenta de que es menos laico de lo que pareciera ser o de lo que nos enseñan. Cuando uno ve de qué manera se organiza un Te Deum, de qué manera en los actos institucionales está presente la Iglesia Católica, claramente no parecería ser laico. Pero también es cierto que se puede observar, de hecho aquí en la provincia se lo hizo, la creación con aval, apoyo, auspicio del Estado, de lo que se denominan las mesas multirreligiosas, digamos, ¿no? Claro. ¿Tendría que hacerse eso? Que el Estado se relacione con la multiplicidad de confesiones que existan, ¿o debería apartarse? Bueno, sin duda ese es un muy interesante punto de discusión. Yo creo que más allá de que el punto de discusión sea si el Estado debe relacionarse con todas las confesiones o no relacionarse con ninguna, O por lo menos tener la influencia de alguna de ellas en los aspectos propios del Estado. yo creo que para mí el error principal y el problema principal radica en que el Estado se relaciona solo con una de las confesiones. O mayoritariamente o primordialmente Con un con grupo. una, ¿no? Exactamente. Porque, por ejemplo, acá en Resistencia se ve que a través del Estado provincial o municipal se le dieron concesiones de terrenos o concesiones de otro tipo a diferentes confesiones evangélicas. Eso también es cierto, ¿no? Sí, no, también es cierto. ¿Eso no debería existir? Y no debería existir en el marco en el que no se le pueden asegurar las mismas condiciones
a los que profesan la religión musulmana, o a los que profesan el judaísmo, o a los que profesan el budismo, digamos. Preguntaba esto, Marcelo, por lo siguiente. La ley de servicios de medios de comunicación audiovisual, Sí. que fue tan denostada por un sector y otro dice, no, es una ley absolutamente que fue escrita, redactada y pensada para atacar al grupo Clarín específicamente, que no terminó de ponerse en práctica nunca por una en nuestro país. Esa ley, impulsada por el sector kirchnerista, si podría denominarse, da específicamente en la asignación de frecuencias la determinación de dárselas a la Iglesia Católica Apostólica Romana. No dice ni menciona nada de cualquier otro tipo de confesión. Ahí también se puede observar la influencia, ¿no? Sin dudas, hay muchas veces que se piensa que discriminar es solamente establecer algún tipo de acción negativa contra un grupo sojuzgado o colectivo sojuzgado. Sin embargo, privilegiar también es discriminar. Es no permitirle acceder en las mismas condiciones a los demás. ¿Por qué debería avanzarse, si es que crees que debe hacérselo, en un Estado absolutamente laico desde lo constitucional, y no como hoy que hay algunos artículos que te dicen es laico y hay otros que dicen no es tanto la laicidad del Estado? Bueno, de hecho tengo posturas divididas. Yo creo personalmente en este caso que estando ya en pleno siglo XXI, año 2018, que sigamos con, como diría un viejo profesor de Derecho Romano mío, en bizantinerías, ¿no? Estas discusiones bizantinas que seguían de 1853. Si nos vieran los padres constitucionales en año 2018 discutiendo lo mismo, digamos, diríamos que poco hemos avanzado, ¿no? Yo creo que sin duda esto urge tratarlo muy rápidamente. Ahora, yo no estoy seguro de que sea una reforma constitucional lo necesario. ¿Por qué? Una reforma constitucional es un procedimiento demasiado engorroso y demasiado complejo que necesita grandes acuerdos políticos y que siempre está el miedo latente de que se introduzcan o supriman cuestiones de vital importancia y cuestiones que cambian radicalmente la vida de las personas. Entonces, no sé si están dadas las condiciones en este contexto como para avanzar con una reforma constitucional. Sí creo que se podría adoptar la interpretación que ha hecho la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el sostenimiento del culto no implica afectar la neutralidad del Estado, no implica que el Estado pague 50.000 pesos de sueldo a un obispo. Bueno, este tema, el del sostenimiento, que le pediremos que avance más a Marcelo, le hace flamear la sotana a muchos padres o curas, ¿no? Porque lo toman como un ataque directo a la existencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana en la Argentina. No pagarle los siguientes beneficios que tiene. ¿Cuáles son, Marcelo? Bueno, recordemos, hay un montón. Básicamente, tengo acá en una ayuda de memoria que me traje los decretos de leyes firmados durante la última dictadura militar, que son los que otorgan sobre todo los principales beneficios que hoy están vigentes, ¿no? Estamos hablando de jubilaciones especiales. Que, digamos, no fueron tocados en 1994 en la reforma. No fueron tocados por ningún gobierno constitucional desde la vuelta de la democracia. Un decreto del 77 firmado por Videla que le asigna jubilaciones especiales, ya sea por invalidez o por otro motivo, por edad avanzada también, equivalente al 70% de un juez federal, ¿sí? Luego, a los 2 años, otro decreto, el 29.950, firmado por Videla y Martínez de Hoz, que le otorga jerarquía eclesiástica a la asignación mensual que reciben todos los prelados. Luego 6 subsidios por zona desfavorable, que también los solventa el Estado Nacional, pasajes gratuitos en 1980, esto fue firmado por por Videla. Jubilación sin aportes por Fortunato Galtieri. Luego tenemos ampliación de la ley que decreta el financiamiento de sueldos, también por Galtieri, Roberto Aleman, entre otros. El sostenimiento del clero, que asigna una beca por cada seminarista que haya estudiando para ser sacerdote, y que fue firmado por Viñone. Entre otras cosas tenemos beneficios diplomáticos, gozan del mismo tratamiento que si fuesen
un embajador o cónsul del Estado. Entonces se establece un criterio de si el obispo es realmente personal del Estado o es un personal que goza de privilegios, inmunidades y beneficios presupuestarios, como si fuera parte del Estado, pero sin serlo. Y lo que es peor, sin rendir cuentas al Estado. Porque recordemos que si uno es embajador o personal del Estado, diplomático o no, siempre tiene que luego rendir cuentas al Estado de lo que ha hecho durante su gestión. Sin embargo, es algo que no sucede con los obispos, ¿no? Sería algo así como para poner una figura. Generalmente en los TEDEMs, en 25 de mayo, 9 de julio, se realizan en la Catedral Metropolitana, en Buenos Aires, ¿no? En su momento, Néstor Kirchner, siendo presidente, dijo, no lo vamos a hacer más ahí, vamos a ir al interior. Se criticó mucho en su momento, ahora se volvió a hacer en la Catedral Metropolitana, pero tanto en aquella ocasión, cuando Bergoglio no era Francisco, le retaba y mal, y feo, al gobierno de Néstor Kirchner. Si dependen del Estado, es como que un agente del Estado le estuviese retando al jefe circunstancial que tiene en ese momento, si es que son parte del Estado, digamos. Bueno, claramente esto es algo que dentro del Estado no opera de la misma manera. Únicamente esto sucede desde ciertas corporaciones que claramente se saben benefactoras de una inmunidad que ha durado más de 100 años en el caso argentino, y que es muy difícil tocar, y que cada vez que se quiere plantear el tema, que no es la primera vez que se quiere plantear el tema, siempre el sector que lo plantea tiene que cargar, ¿no? Dicho sea paso, con la cruz de ser los intolerantes. Sí, ateo, Lucifer, diablo y más, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Los representantes del advenimiento del Apocalipsis, entre otras cosas. Ahora, que estando tan enraizada en la mayoría, como decías vos, 70 y pico % de la sociedad argentina, la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no se podría tomar como un hecho hasta consuetudinario, digamos, que ya por tradición y costumbre debe estar incorporada? ¿Está bien que esté incorporado estos aspectos que decías vos o no? ¿Se puede hacer una distinción por sí o por no? Bueno, básicamente lo que prefieren mantener el status quo actual de la Iglesia Católica te dice es una tradición. Es una tradición que entre todos aportemos a la Iglesia Católica. Ahora, hay un viejo argumento que sostiene una falacia, que es pensar que porque algo es tradicional no se debe cambiar, o que porque algo se realiza hace mucho tiempo quiere decir que está bien. Hay muchísimas cosas que las sociedades modernas van purgando de su tradicionalidad, ¿sí? La violencia de género es una de las cosas más tradicionales, lamentablemente, y más antiguas de la humanidad. Sin embargo, poco a poco estamos purgando, fuimos intentando quitar, aunque subsisten en vastos sectores de la sociedad, estas tradiciones. Es lo que de alguna manera lo expresaba Luis Naidenov en el fragmento de esto que escuchábamos, separar lo personal de aquello inherente al Estado, ¿no? Exactamente. Y yo digo, cuando siempre se habla de que queremos ser como los países serios, y lo digo entre comillas, miremos a los países que tanto nuestra dirigencia política gusta mirar, a ver cómo lo han resuelto este problema. Inglaterra es confesional absolutamente. Inglaterra, ¿no?, es confesional, y hay otros casos. Siempre yo, cuando hablamos de derecho comparado, trato de mirar sobre todo a España, que es de donde hemos copiado básicamente gran parte de nuestra legislación también, y que tiene una fuerte tradición confesional, al igual que Italia. Y han establecido un sistema de impuestos separados, donde las personas al completar el formulario de los famosos bienes personales, ganancias y demás, que son todos impuestos que tienen como base imponible a la persona, a los impuestos de la persona, uno puede tildar hacia dónde quiere que vayan sus impuestos. Dirigirlo, si uno quiere mantener... Más equitativo, ¿no? Exactamente, y de esta manera no obligamos a aquella persona que ya sea agnóstica, atea, musulmana, budista, judía o de cualquier otra confesión, que tenga que aportar a la Iglesia Católica, sin ir más lejos, a las grandes iglesias cristianas no católicas, claro, que también hoy para el registro de cultos, de nuestro país, son simples asociaciones civiles. En cambio, la Iglesia tiene ¿qué estatus? La Iglesia es, para nuestra legislación, una persona pública. ¿Qué significa que sea una persona pública? Que está en el mismo nivel como el Estado Nacional
como el Estado provincial y como los municipios. ¿Qué le da? Ventajas. Le da un montón de beneficios, y no solamente eso. Ustedes, cuando uno empieza a ver los controles a los que está sometido cualquier persona de derecho privado, llámese una sociedad anónima, llámese una SRL, llámese una asociación civil, una fundación, cosas que durante un ejercicio de personería pública esto no sucede. Ni que hablar que la disparidad en la práctica tribunalicia se ve exacerbada. Claro. ¿No? En cuanto a las constituciones provinciales, la de Santa Fe, tengo entendido, es una, si no la única, que determina expresamente la confesionalidad del Estado provincial, ¿no? Bueno, es un tema muy interesante el que has tocado, que de hecho algunos ya lo han planteado, que es una cuestión que no merece ser tratada por el Congreso Nacional, sino que en todo caso corresponderá, digamos, a las legislaturas provinciales, y hay todo un debate de fondo a la cuestión. 20 provincias actuales, 20 de las 24 jurisdicciones, contando las 23 con la ciudad autónoma, 20 gobiernos locales hoy mantienen distintos tipos de relaciones institucionales con la Iglesia Católica, o con alianzas con mesas ecuménicas de varias religiones. Hay constituciones, como bien citaste la de Santa Fe, que es claramente confesional, y hay otras que sin ser confesional adoptan el mismo sistema que ha adoptado la nacional. Porque por una parte está, en todo caso estaría la doctrina, aquello que está escrito, ¿no? Y después la práctica. Y es muy común en oficinas públicas aquí de la provincia del Chaco, en cualquiera de los estados, provincial, municipal, entrar y ver, por ejemplo, un crucifijo. Y un crucifijo es una expresa demostración de fe católica apostólica romana, porque no la utilizan los sectores evangélicos, ¿no? Eso, si es que se puede poner, ¿está bien, está mal, debería ser, no debería ser? Bueno, no, la verdad que no. Eso es algo que nos toca muy seguido a los profesionales del derecho, tener que ir a juzgados, donde en todos los juzgados está presente. De hecho, personalmente he tenido conocimiento de juezas y jueces que hacen rezar el rosario por la mañana a su personal a cargo. Eso no debería ser. No debería suceder, claramente no. Y uno entra y es, de hecho, sin ir más lejos, uno entra en la universidad, y también que es un espacio público, y lo primero que uno se encuentra en la Facultad de Derecho a la mano derecha es una Virgen de Itatí o es un crucifijo y demás. Esto es algo que sucede constantemente en las oficinas públicas y en la justicia. Hay que insistir, ¿no? Expresarlo, decirlo y decir que eso no está bien, no es un ataque directo, frontal contra, por supuesto, los rituales o los dogmas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino ponerlo en un claro aspecto de igualdad con las demás, ¿no? Por supuesto, inclusive también hay que rescatar que dentro tanto de las oficinas públicas como de la universidad, como también del ámbito tribunalicio, hay personas que son plenamente creyentes, que son muy creyentes y muy practicantes de la religión. He conocido jueces que me han dicho, en mi juzgado no hay crucifijo. Y yo las imágenes religiosas las tengo en mi escritorio, y no mirando al que viene a sentarse a hablar conmigo, mirándome a mí. Personalmente. Mirándome a mí, que en todo caso, dice, Dios va a ser a mí el que va a jugar por sus actos. Entonces yo el crucifijo o la estampa o lo que sea lo tengo en mi escritorio y mirándome a mí. Y esa debería, creo yo, ser la postura de la mayoría de las personas practicantes que tienen una visión confesional de sus vidas. Claro, porque obviamente, como expresaba Luis Naidenov de Cambiemos en el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, una cosa es lo personal y aquello que esa misma persona debe actuar en función del Estado. Quedó muchísimo por conversar, pero por lo menos queríamos poner el tema como para que por lo menos una persona comience a pensarlo, debatirlo, que creemos que es desarrollar un pensamiento crítico y por lo menos esa es la intención. Sin duda que sí, yo creo que en muchísimas otras cuestiones, como ha pasado con la interrupción voluntaria, y ahora como sucede con esto, cuando los debates constantemente se están volviendo a tratar y volviendo a tratar, es simplemente una cuestión generacional, y quizá dentro de un tiempo, si ahora no se soluciona esto, vamos a patear para más adelante, pero en algún momento vamos a tener que tratarlo. Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vos, Pedro. Y ya para despedirnos, siempre ponemos imágenes. Las últimas de hoy van a ser referidas a
la República del Paraguay, porque en esta semana se produjo afortunadamente un recambio constitucional, independientemente del sector que ganó las elecciones. Ojalá lo haya hecho con la mayor legitimidad y legalidad posible, porque alimenta algo necesario como lo es la democracia en cualquiera de los países de nuestra América Latina. Pero antes de eso, en este mes, Marcelo, que estamos en el mes del niño, o dicen el Día del Niño, hoy muchos piensan que la felicidad solamente se puede dar a través de la tecnología. La última Play, la Play 15, 20, no sé en cuántos están. Y le proponemos ver estos 40 segundos de imágenes para ver que la felicidad también puede encontrarse y recordarse eternamente de la siguiente manera. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Siete voy a merendar, pero mo por hacer. Y maite vive, mareico se voy a veces esperanza mi. Bora y jujanjei, voy a manombo tama, o a piano ajeo. Tañes unandeve, ande po vive, se volvumi. Bucla del potu, siane por ahí te va, rebuca muy mío. Por ahí te beba el alma por tu y se esperanza mí. Nada ni mondena jazmín me metewi, será y tu januanza. Acuse que vulpese a su cera blanca. Vaga coguilla, dereza imporaba se tormentorá. Merembeo yo guava, uy poticuruba rosa puta y fe. Merenque barai Umimbu yacuera, umimbilloada, underezate, huipujare bobe, y ya pues en va. Se azucena blanca, ellos se azucena, toro que bandereje los caria y cuera pe mandu aharuki Cuñanderuba música por ahí se anai boyo ya